estamos súper felices. Estamos el día de hoy juntas como hermanas, porque hoy es un día muy, bueno, no es un día muy especial. Como ustedes sabrán, el domingo 16 de julio vamos a festejar el Día Internacional del Polinesio. Y esta que se debe polinesios. No sé si ustedes se acuerdan que el 16 de julio nosotros cumplimos años de haber iniciado en YouTube. Y también teníamos un día que era el Día del Polinesio, que era en noviembre. Pero decidimos fusionar estos dos días de ser el Día Internacional del Polinesio. Y por eso quisimos hacer algo muy especial para ustedes. Y lo que vamos a hacer es enseñarles a hacer la señal polinesia para que ustedes la guarden para la posteridad. De verdad, está increíble. Son sus propias manos y es muy sencillo de hacer polinesios. Muy así que vamos a ver cómo es que se hace esta señal polinesia de piedra. ¡Sí! Para hacer esta escultura vamos a necesitar alginato para impresión dental, de moldeo odontológico, y esto lo encuentras en los depósitos dentales. Para una bolsa vas a necesitar 1 litro y 700 mililitros de agua. También vamos a necesitar 1 kilo de yeso. Este lo puedes conseguir en cualquier tlapalería. Diles que te combinen la mitad de yeso de secado rápido y la otra mitad de yeso de cerámica. Para pintar tus manos puedes utilizar colorantes de cocina o pinturas acrílicas. Lo primero que vas a hacer es colar el alginato. Esto va a servir para que no nos queden grumitos. Entre más parejito esté, mejor nos va a quedar la mezcla. Y esto hazlo con un colador súper finito. Así es como te debe de quedar el polvo. También necesitarás un recipiente y este tiene que ser del tamaño de la señal que tú vayas a hacer. Esta vez vamos a hacer la señal polinesia, pero tú puedes hacer cualquier otra señal con tu amigo, tu amiga, tu novio o con tu familia. Ahora es momento de prepararnos. Asegúrate de tener las manos súper limpias. Ahora vamos a vaciar el primer sobre de alginato. Esto lo tienes que vaciar en un bowl súper grande para poderlo mezclar súper bien. Haz un hoyito en medio del polvo con tu cucharón para ir agregando poco a poco el agua. Mientras cae el agua, tú ve moviendo, y esto lo tienes que hacer súper rápido porque la mezcla tarda en secar 1 minuto. Así que si necesitas ayuda, puedes usar 2 espátulas. Yo te lo recomiendo muchísimo. Lo importante aquí es que no te queden grumos, pero si tú ves que ya se empieza a secar, no importa y ya vacíalo al recipiente donde vas a hacer la señal. Esta mezcla seca súper rápido. Como viste, cambió de color rosa a gris. Eso significa que ya está seco. Ahora sí podemos hacer el segundo sobre. Recuerda mezclar súper bien, así que hazlo con las 2 espátulas para que sea mucho más rápido. Antes de vaciar la segunda mezcla, asegúrate de tener las manos súper limpias. Ahora sí vamos a vaciar la segunda parte. El punto de esto es ir vaciando los sobres que sean necesarios para cubrir por completo la señal. Tú te darás cuenta que la mezcla ya está lista cuando se vea de otro color. En este caso se volvió gris, pero en otras mezclas se vuelve un poco más opaca de lo normal. Para quitar las manos vas a ir poco a poco moviéndolas y quitando el residuo de encima. Lo bueno de esto es que es bastante flexible y no te costará mucho trabajo sacarlas. Y ahora es momento de hacer la mezcla de yeso para hacer la escultura. Una forma de hacer esto es ir pintando el yeso. Para hacer esto vas a ir poniendo en recipientes un poco de agua y les vas a poner colorante. De esta forma vamos a hacer que el yeso se pinte. Yo lo voy a hacer de color unicornio porque a Leslie le encanta. Entonces voy a poner diferentes recipientes con los colores unicornio para poder hacer esto. Vas a ir mezclando el agua con los colorantes. Después agrega un poco de yeso a la mezcla y muévelo con un globo como esto. El punto es que no quede tan aguadito ni tan espeso el yeso. Te darás cuenta que tu mezcla ya está lista cuando saques el globo y no caigan gotas de yeso. Luego, en otro bowl más grande, vas a ir poniendo la mezcla de diferentes colores. Tú ponlas encima. Y después, con el globo vas a moverla poquito. Cuando ya tengas tu mezcla, vas a ir agregándolo con cuidado al molde. Recuerda que este yeso es de secado rápido, así que debes de apresurarte muchísimo en esta parte del proceso. Dale unos pequeños golpecitos para quitar todas las burbujas que tenga el yeso. Y eso vamos a dejarlo secar durante 4 horas. Cuando se haya secado el yeso, lo que vas a hacer es quitar el molde del recipiente. Para eso vas a dar unos golpecitos a los lados y en la parte de abajo. Así se despegará el molde completamente. La verdad, polinesios, este proceso es muy rápido y muy fácil de hacer.
hacer tus manos es dejar el yeso totalmente blanco para después pintarlo con pintura acrílica. Ya que las dos tenemos nuestro molde, vamos a ir quitando todo poco a poco con un cuchillo o un exacto. Ten mucho cuidado porque puedes llegar a lastimar la escultura. El punto de esto es ir descubriendo poco a poco la escultura que está ahí dentro. La verdad, esto es súper divertido. Vas a sentir que estás cortando un jamón gigante o un queso súper grande. Tú ve retirando poco a poco el molde y ten mucha paciencia porque te vas a tardar bastante. Ten mucho cuidado con los dedos y los detalles de tu escultura. Si tú quieres pintar tus manos de algún color, lo único que necesitas es pintura acrílica. En este caso a Karen le gustan mucho las galaxias, así que le voy a pintar sus manos de galaxia. Para hacerlas vamos a poner una base de color negro. Y con una esponja voy a ir poniendo los colores rosa, morado y azul hasta formar una galaxia. Si tu escultura salió con alguna imperfección, esto va a ser muy fácil corregirlo. Para esto vas a necesitar una lija de agua y lo vas a raspar poco a poco. El punto de esto es ir desgastando la parte afectada del yeso y mira, no se nota para nada. Y listo, así es como nos quedan estas hermosas manos. La verdad a mí me encantaron muchísimo estos dos efectos. El efecto acuarela cuando pintas el yeso y el efecto de acrílico cuando lo pintas de forma galaxia. Nosotros quisimos hacer la señal polinesia para conmemorar el Día Internacional Polinesio, pero tú puedes hacer cualquier señal. Puedes juntarte con tu mejor amiga y hacer alguna señal que demuestre su amistad por siempre. O también lo puedes hacer con tu familia. Si les gustó este video, denle mucho amor y pongan en los comentarios desde cuándo son polinesios. Si hacen esta escultura, tómenle foto y mándenos a nuestras redes sociales. Súbanla con el hashtag Día Internacional Polinesio para que nosotros podamos verlo. Espero que les haya gustado mucho este video y nos vemos en el siguiente. Adiós polinesios, les mando un besote. ¡Mua! ¡Los amo!